Ucrania se acaba de prohibir que se puedan dar organizaciones religiosas vinculadas a Moscú. Y esto afecta particularmente a la llamada Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Esto es muy serio, porque en Ucrania vive la segunda mayor población ortodoxa de Europa. De esos casi 40 millones de habitantes, unos 30 millones se reivindican ortodoxos. Ahora, ¿qué pasaría si en Iberoamérica se proscriben a los mormones, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los protestantes? Tremendos problemas. Y Estados Unidos sería el primero en protestar, inclusive hasta con bloqueos económicos, o políticos o militares. ¿Y qué pasaría si aquí, nomás en el Reino Unido, se proscribiesen al Islam, al hinduismo, al judaísmo? Otros problemas muy grandes. Y eso que hay muchos grupos que quisieran proscribir al Islam. Muchos los grupos racistas que han estado haciendo protestas en Inglaterra, acusando de que el Islam provoca a Al Qaeda y a Bin Laden, lo cual es mentira, no es una minoría del Islam, pero no, eso va contra la tolerancia religiosa, contra los derechos humanos, contra la libertad de culto. Ahora, estamos acá viendo de que se está proscribiendo una iglesia muy importante, no cualquier iglesia. Claro, la iglesia ortodoxa en Ucrania se ha dividido en dos. Un sector que está a favor de la guerra que Kiev hace contra Moscú, y el otro que no está, que trata de mantenerse un poquito al margen de esa disputa. Y es este sector al cual lo han proscrito, acusándolo de ser agentes rusos. Pero con ese mismo argumento, se podría proscribir los musulmanes y los cristianos en Tierra Santa, porque la mayoría de los musulmanes y los cristianos que viven bajo la administración del Estado de Israel no están de acuerdo con este Estado. Y lo mismo podría decirse de numerosos países que hay en el mundo. Entonces, cuando tú proscribes un culto, sobre todo un culto importante, estás violentando un derecho humano y la libertad de culto. Y a mí me llama mucho la atención de que inclusive dentro a muchos grupos cristianos van a apoyar esta proscripción, así como también hay grupos cristianos que no defienden las iglesias bombardeadas en Gaza o el hecho que el barrio cristiano armenio en Jerusalén trata de ser demolido por fanáticos religiosos. No, la libertad de culto debe ser mantenida porque eso es parte de un principio de los derechos humanos. Este dictamen de Ucrania para proscribir a las iglesias ligadas a Rusia se da casi al mismo tiempo en el cual se recuerda el asesinato de León Trotsky, que yo diría que ha sido el principal dirigente ucraniano de la revolución bolchevique. Fue el dirigente, el creador del Ejército Rojo. Ahora, los bolcheviques, inclusive en su época de mayor radicalismo, no buscaban proscribir las iglesias, ni las sinagogas, ni las mezquitas. Lo más que hacían era limitar los poderes o las exoneraciones tributarias, o les expropiaban las tierras y algunos edificios, pero no proscribían los cultos. Lo que está haciendo ahora el gobierno ucraniano es proscribir un culto. Y me llama mucho la atención lo siguiente: Zelensky no es cristiano, es de origen judío. Mi abuelo era judío y nació en una parte de Ucrania. Y él sufrió lo que era la persecución religiosa y los pogroms. Y ahora no me parece correcto que una persona con ascendencia judía aplique una política de discriminación y persecución contra una importantísima comunidad religiosa. Se deben respetar la libertad de culto.